Acá en este capítulo número 3, hermanos, del libro de Salmos, encontramos las expresiones de un personaje que escribe este salmo, que es David. Usted sabe que David había gozado de la gloria de Dios. David había sido ese rey fue ese rey conforme al corazón de Dios. Pero resulta que producto de sus descuidos o de su descuido, le surge una situación en la cual la misma Biblia no la encubre, sino que usted sabe que la Biblia es imparcial y saca las cosas positivas y las cosas negativas de los grandes hombres de Dios. Y es ahí en donde, producto de esa situación, como que devaluamos la situación del pecado. Entonces, acá en este salmo encontramos parte de las consecuencias que David empieza a pagar. Por eso es que siempre es de pensar y de pensar y de repensar y de repensar cada vez que una persona va a desviarse del camino de Dios, porque el Señor es grande en misericordia, su bondad es grande, y si la persona acepta su culpa, acepta su error, lo va a pagar. El Señor lo va a perdonar. Pero las consecuencias van a pasar por el pellejo de la persona. Por ejemplo, por decirle algo, por darle una idea, hace algunos meses me enteré de una persona que es pastor. Y entonces resulta que hace algunos meses este hermano le diagnosticaron SIDA. Entonces él mentalmente no lo digiere porque él ya es convertido al Señor, tenía más de 20 años de perseverar en una iglesia, esto y lo otro. Y entonces cuando le diagnostican esto a él, y entonces él no lo digiere, pero eso tiene una respuesta sencilla, y es de que el Señor lo perdonó y lo sigue perdonando y lo seguirá perdonando. Pero las consecuencias de el desviarse de Dios, las consecuencias se pagarán en carne propia. Entonces, por eso es que siempre cuando usted piense en desviarse del Señor, siempre recuerde que el Señor siempre estará atento para recibirlo cuando regrese. Pero las consecuencias se van a pagar con creces. Dele un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces la situación es, este es el caso de David. El gran hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, se desvía. Y una de las consecuencias era, de producto de haberse desviado del Señor, es que se iban a levantar contra él mismo. Entonces, pero el caos viene que este levantamiento no iba a ser de parte de uno de sus generales, sino que este levantamiento iba a ser de parte de uno de sus hijos. Y es ahí donde usted recuerda que el mismo hijo, Absalón, se rebela contra su padre. Y esos son otros 100 pesos. No es lo mismo que alguien fuera de la casa se rebele contra los padres, que alguien de la misma casa sea el que se rebele. Eso se lo voy a poner así de fácil. No es lo mismo que se le revele
a alguien fuera de la casa a que se le revele la mujer, a que se le revele el hombre, a que se le revele su propia carne, sus propios hijos. O sea, entonces David empieza a recibir los efectos y las consecuencias de haberse desviado. Y es ahí en donde su propio hijo empieza a rebelarse contra él y le hace la guerra. Lo que usted y yo conocemos que está establecido en la palabra del Señor. Y entonces el propio hijo le empieza a hacer la guerra, a su padre. Y es acá en donde, imagínense qué difícil y qué complicado es el que su propio hijo empiece a hacerle la guerra al padre. Y una guerra política, no solamente una guerra política para quitarle el trono, sino que también una guerra física, una guerra, como dice, con toda la intención no de dejarlo vivo, sino de matarlo. O sea, póngase a pensar usted este tipo de consecuencia, este tipo de situación para el que la está viviendo. Es un caos, es una situación difícil, porque no es lo mismo aventar balas y pelear contra un extraño que pelear con alguien que usted mismo lo engendró. Pelear contra alguien que usted mismo lo bañó, que usted mismo lo creció, que usted mismo le compró comida, que usted mismo le compró ropita, que usted mismo lo llevó a la escuela. Eso son otros 100 pesos. Entonces, este tipo de enemigo era un enemigo especial para David. ¿Especial en qué sentido? O sea, que no se podía combatir tan fácilmente como él había ganado otras guerras. Era complicadísimo querer matar a su propio hijo. Y es aquí, en ese momento de tribulación y en ese momento de crisis, es en donde el salmista David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y empieza a exclamar la difícil situación por la cual él estaba pasando. Él estaba consciente, no se estaba en sí quejando, sino que estaba consciente que esta situación había venido producto de aquel desliz que había tenido, de aquella situación que él había tenido. Él estaba muy consciente que esto había venido por ello. Y entonces es aquí en donde usted se recordará que muchas veces algunos de sus generales quisieron matar a Absalón, pero él decía: no lo maten, porque era un enemigo externo y además un enemigo interno, emocional. Y es aquí en donde David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se han levantado contra mí. O sea que David está en ese escenario en donde todo parece perdido, en ese escenario en donde todo parece que no se va a poder salir, en ese escenario en donde la situación es una crisis, en ese escenario en donde la situación es una situación de muerte, en ese escenario en donde la situación no es un callejón sin salida. Y así, de esa forma, David lo ejemplifica en este versículo número 1. Se han multiplicado mis adversarios. Es que mire, a veces, por eso lo hemos comentado aquí muchas ocasiones a través de los años. O sea, que realmente el evangelio light es un evangelio perverso de todas luces, porque es un evangelio que tergiversa la verdad. Y realmente cuando nosotros venimos al Señor, cuando uno viene al Señor, cuando el creyente, cuando esa persona que está alejada de los caminos del Señor acepta al Señor, lo que significa es que va en contra de la corriente. Y eso lo que significa es lo que dice este salmo, versículo número 1, que se van a multiplicar nuestros enemigos contra el vecino, no, contra nosotros mismos. O sea, si su papá es religioso, o sea, ya se lo echó de enemigo. Si su jefe es religioso y es fiestero, ya se lo echó de enemigo. Y así sucesivamente, solo del hecho de haber venido el Señor, empieza uno a ganarse enemigos, adversarios, y empiezan a multiplicarse. O sea que el venir al Señor
por eso es que dijo el Señor, es de valientes, no es de cobardes. El venir al Señor, por eso es que no se puede mascando chicle. El venir al Señor es de valientes porque se necesita no que alguien le haga levantar la mano, que alguien persuasivamente haga que usted se convierta. Eso no servirá porque tarde o temprano va a desistir la persona. Tarde o temprano la persona va a salir corriendo. Por eso es que se necesita claridad, voluntariedad, que lo que significa es estar consciente a lo que la persona se está metiendo. Y lo que la persona se está metiendo, lo que significa es que a partir de que uno es seguidor de Cristo, a partir de ese momento, esa persona empieza a sumársele adversarios. Ya Satanás lo enlista. No solamente Satanás, empieza la carne a enlistar a esa persona para querer darle vuelta. No solamente Satanás, sino que el sistema, este sistema perverso, empieza a presionar, empieza a hacer bullying, empieza a acorralar a la persona para que la persona tarde o temprano desista. Y es ahí en donde personas que tienen 5 años, 10 años en la vida cristiana, uno dice, ¡pum!, caen muertos en esta guerra. Y uno dice, ¿y por qué? No aguantó, no resistió. ¿Y por qué? Porque fueron tantos los enemigos, tantos los adversarios, y le faltó convicción, le faltó certeza, le faltó a la persona entender de que esta es una guerra que se libra todos los días. Y es acá en donde el salmista empieza a darse cuenta de esta situación, que se habían empezado a incrementar sus adversarios, pero en el caso de él específicamente se habían empezado a incrementar sus adversarios producto de la situación de desliz que él había tenido anteriormente. Por eso es que siempre insistiré, siempre es de pensar, siempre es de pensarlo, siempre es de pensarlo cuando la persona ha tomado la decisión de salirse del evangelio, cuando la persona ha tomado la decisión de tirar las cosas de Dios, de salirse de Dios, porque tarde o temprano vendrán las consecuencias negativas para la vida, negativas. Y es aquí en donde el salmista empieza a sentirse, usted ve en el versículo número 3, acorralado en un callejón sin salida. Y es acá en donde el salmista empieza a reflexionar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Yo no sé si en alguna ocasión usted ha tenido algún enemigo. Mire, una de las cosas que más difíciles para el ser humano es cuando una persona está en guerra. Cuando una persona está en guerra es lo más complicado que puede haber. Por ejemplo, usted ve el caso de China a nivel mundial. Este país se ha enriquecido tanto, se ha llegado a ser tan millonario que ya casi supera a los Estados Unidos. Pero una de las claves de este país ha sido de que este país no libra ninguna guerra a nivel mundial. O sea que no está interesado en meterse en ninguna guerra, Entonces, no financia ninguna guerra, no está interesado en pelear con ningún país, solo son sombrerazos y no se mete en ninguna guerra. ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos ha sido esta que le menciono. Porque cuando uno está en guerra, entonces lo primero que pasa es que usted empieza a gastar. Tiene que comprar armas, tiene que comprar chalecos, tiene que comprar tanques, tiene que comprar ojivas, plantas nucleares, esto y lo otro. Y entonces el dinero que va para los hospitales y el dinero que va para las calles se empieza a utilizar para la guerra. Y entonces por eso este país ha empezado a acumular tanta plata y a lo largo de los años que ya está a punto de superar a Estados Unidos, porque nunca se mete en una guerra. Es que cuando la persona está en guerra, cuando la persona tiene enemigos, literalmente es un caos. La persona literalmente ya no puede trabajar. Ya no se puede trabajar comúnmente. Y si se trabaja, entonces usted ve
Si se trabaja, tiene que ganar tanto para andar un chaleco de balas, para andar un carro blindado, tiene que ganar lo suficiente para poder mantener la guerra, para que usted tenga una idea. Y entonces ya la persona ya no se puede, Y entonces la persona empieza a gastar, y usted ve en nuestro país una guerra de 12 años nos llevó a una pobreza tremenda. El país dejó de avanzar tremendamente con lo que yo le estoy mencionando. O sea, cuando una persona, ahora esto trasladémoslo a una persona, cuando una persona tiene un enemigo es complicadísimo. Usted habla con personas que no se pueden quitar el arma. Usted habla con empresarios y la mayoría de ellos lo primero que hacen es comprar un carro blindado. ¿Y cuánto vale un carro blindado? Vale lo que vale más otro tanto igual. O sea que si el carro vale 30, el blindaje vale otros 30. Y entonces, ¿y por qué? Porque están en una guerra continuamente, en una guerra compleja de enemigos completamente de enemigos. Y entonces es ahí en donde el salmista se empieza a dar cuenta de esta situación, de esta realidad, que sus enemigos se han incrementado, que sus adversarios se han incrementado. ¿Y por qué? Porque en este caso él se había desviado, él se había apartado. Y es ahí, por eso yo insisto, siempre es de pensar, siempre es de meditarlo. Cuando la persona voluntariamente va a hacer aquello, siempre no debe de contar hasta 10, se debe de contar hasta 100, porque las consecuencias son negativas. Yo siempre he criticado esto de todos mis colegas de los abogados, porque ese es un negocio. Es un negocio meter a la gente a que demande a otro. Pero yo siempre le digo a la gente, mire, si usted va a demandar a alguien, piénselo, le digo yo. Porque todo este gremio mío, le digo yo, ellos les encanta porque uno vive de la guerra. Uno vive de la guerra de que usted demande a la otra persona. Pero esto no se lo dicen. Y entonces a la gente le dice, sí, dele. Pero no le dicen que si la pierde hay una contrademanda que usted puede ir preso. O sea que usted tiene que sostener eso. Si usted dice este gesto, tiene que sostenerlo aquí 2 años. Y si pierde, el perdedor, el ganador agarra esa demanda y lo mete preso a usted. Pero eso no se lo dicen, solo le dicen, aviente balas, aviéntelas, tírelas. Pero la gente no entiende que después viene el retroceso para atrás. Y entonces, eso es una guerra. O sea, por eso siempre es de pensar cuando alguien va a la guerra. Y por eso siempre se tiene que evitarla. Completamente siempre se tiene que tratar de evitarla, porque las consecuencias son negativas. Y entonces cuando la persona ha tomado la decisión de pecar, de salirse de la obra de Dios, de desviarse de la obra de Dios, tenga por seguro que está entrando a la guerra, le está declarando la guerra al Señor. Y declararle la guerra al Señor es grave. Nadie ha salido victorioso, todos han salido perdedores. Por eso no es conveniente entrar en una guerra en ningún momento, y peor con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque siempre usted va a salir perdedor. Siempre usted va a salir perdedor y va a empezar y lo va a perdonar, pero las consecuencias no se van a poder evitar. Las consecuencias no se van a poder evitar. Que se salvó el hermano que tenía SIDA, sí se salvó. Allá está en la presencia de Dios, pero tuvo que pagar el precio. Que se salvó el hermano por aquella situación, sí se salvó, pero tuvo que pagar en carne propia la situación. Y usted ve el caso de David, su hijo acorralándolo, su hijo poniéndolo en jaque, su hijo queriéndolo matar.
Y dice el salmista David en el versículo número 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y entonces todos sus enemigos decían: en ese ya no hay salvación en él. O sea, ya ese es un caso perdido, ni Dios lo quiere. O sea que ni Dios lo va a salvar. Eso eran los rumores y los que decían sus enemigos de él, por lo que él había hecho, por lo que él se había desviado. Vea todo lo que empieza a pagar David. Pero dice el versículo número 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es en medio de este caos, y es en medio de esta situación, que David reconoce al Señor como su escudo y lo reconoce como su gloria. Y entonces dice: realmente esto lo estoy pasando por haberme desviado, pero yo no me he salido. No me he salido del evangelio. Aquí estoy. Imploré perdón, pedí, me dieron a escoger si me tiraban a Satanás o si me quedaba en Dios. Y yo escogí que Dios era misericordioso, y que caer en las manos de Dios era mejor que caer en las manos de Satanás. Y entonces yo no me he movido de acá. Estoy pagando estas consecuencias, pero yo no me he movido. Así que yo ahora entiendo que esta situación que yo estoy pasando es producto de haberme desviado, pero también yo sé que como no me he movido, estoy pagando las consecuencias. Pero Dios, Él es mi escudo y que levanta mi cabeza sobre mí, y Él me protege y siempre me ha protegido. Y dice el versículo número 4: mas tú, Jehová, eres ese escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mire, usted lo oye así, esto aquí: el que levanta mi cabeza. Cuando nos desviamos, una de las consecuencias es el que la moral ¿cómo se lo explico? Se lo voy a explicar así, para que lo entendamos. Cuando en el ser humano tenemos una emoción que se llama culpa. Entonces cuando uno falla delante del Señor, la culpa lo destruye a la persona completamente. Y por eso es que muchas personas que han abortado, ya la culpa las hace pedacitos. El que ha matado a otra persona, dicen que, y comentan los que lo han hecho, de que esa noche no pueden dormir porque ven la cara del muerto. Entonces la culpa es algo que está en el interior del ser humano, y entonces la culpa lleva a la persona. Por ejemplo, usted ve el caso de Saúl en la Biblia, un hombre de Dios, un hombre que profetizaba. Ese hombre electo rey de Israel, su culpa lo lleva a suicidarse. O sea que la culpa es como una bomba atómica que cae en el corazón del ser humano, que es difícil que la gente logre levantar la cabeza. Cuando la persona ha matado, cuando la persona ha abortado, cuando la persona ha fornicado, ha adulterado, es algo que el pecado humilla de tal forma al ser humano que lo hace sentir culpable y miserable. Y entonces David, producto de esta situación
de este asesinato y de este adulterio que había cometido, su interior estaba destruido totalmente, completamente, humillado. Su culpa interna no lo dejaba tranquilo. Pero él venía y decía: yo sé que le he fallado al Señor, pero estoy pagando las consecuencias, Señor. Pero yo sé que no solamente tú eres mi escudo, sino que además que eres mi escudo, eres esa fortaleza, eres ese Padre que no me señala, que no me injuria, sino que no haces eso, sino que lo que haces es levantarme la cabeza y ponérmela en alto y decirme: yo te he perdonado. Y entonces eso trae fortaleza al ser humano. Y entonces tú eres, Señor, el que levantas mi cabeza. Yo siempre lo he dicho esto y siempre lo seguiré repitiendo: nunca haga fiesta del árbol caído, jamás. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano puede ser usted. Y fíjense que la sociedad opera de esa forma. O sea, la mayor parte de las personas operamos de esa forma. O sea que la gente está esperando que aquel caiga. La gente está esperando que aquel quiebre. La gente está esperando que aquel se enferme. ¿Para qué? Para sacarle las galladas, para señalarlo, para aventarle misiles, para hacerlo pedazos. Y entonces, ese es un error tremendo que se comete y se sigue cometiendo si uno no tiene claridad mental en esto. Y entonces cuando la gente, cuando ve a alguien caído, cuando ve a la gente, a alguien golpeado por el pecado o por lo que sea, por las diferentes circunstancias que suceden en la vida y que van a suceder, jamás tire piedras, jamás critique, jamás diga algo. Solo lo único que tiene que hacer es darle fortaleza a esa persona, ver cómo lo levanta, ver cómo le trae agua si tiene sed, ver cómo lo alimenta. Pero no trate de humillar más al que ya está en el piso. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y ese es un error que continuamente se comete. Y yo siempre estaré agradecidísimo con mis padres por eso. Porque las veces que yo he fallado, las veces que he fracasado, yo recuerdo de un negocio que fracasé, que entré en una situación de pánico, caótica. Pero me recuerdo de que mi papá me dijo: no, hombre, hijo, no te preocupes. Me dijo: mira, yo una vez quebré allá en Honduras, quedé en la calle, esta otra vez quedé aquí, esta otra vez aquí, esta otra vez quedé aquí. No se preocupe, me dijo, si los negocios así son, uno quiebra, se levanta, se quiebra, se levanta, y no se preocupe, las cosas así son. ¿Quiere dinero? Yo le presto, me dijo. No, gracias, me voy a ir a trabajar yo solo. Qué rico se siente que no le pisoteen la cara a uno cuando uno está golpeado, cuando uno está herido. O sea, la gente, el mundo es lo que hace. Usted no haga eso. Cuando vea a aquel caído, cuando vea a aquel, levántelo, dele agua, dele de comer y dígale: vamos, adelante, tú puedes. Dios está contigo. Pero el ver a aquel, y entonces la gente dice: esos que se ríen son burladores, son enemigos suyos. Son enemigos suyos. Y el salmista dice: tú eres mi escudo, Señor. Y no solamente eres mi escudo, sino que eres ese que me levanta. Con esto no le estoy diciendo que estoy permitiendo el pecado. ¿Qué va a hacer con alguien que ya adulteró? Ya no se puede hacer nada. ¿Va a regresar al pasado?
¿Qué va a hacer con alguien que ya mató? Ya no puede revivir al otro. No le estoy autorizando que peque. Ya no se puede hacer nada. El vaso quebrado está quebrado. No, ya no se puede hacer nada. Lo único que puede hacer es uno agarrar los pedacitos e intentar recomponerlo. O sea, el problema es de que nosotros a esos pedacitos queremos hacerlos más pedacitos. Y además los escupimos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer si ya su hijo ya embarazó a esa niña? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que tiene que hacer es ver, buscarle una casa. Lo que tiene que hacer es ver, buscarle un trabajo. ¿Pero qué va a hacer con humillarlo? Eso era antes. Era antes de traerlo a la casa, era antes de traerlo a la iglesia, era antes de darle el ejemplo, era antes, ya después ya no se puede hacer nada. La medicina siempre es preventiva. O sea, pero no, que no sé qué, te dije, que no, ya no se puede hacer nada, era antes. Suficiente pena va a tener con todo el lío que va a tener. Pero entonces lo que debe de hacer uno es ver cómo contribuye a levantar a ese caído. Y el salmista se sintió en la misma. La gente hablaba, se lo hacía pedazos, esto, aquel, y aquí, y allá, y acá, y acá. Y dice: Señor, la gente dice que ni hay salvación en mí, pero tú eres mi escudo. Y no solamente eres mi escudo, eres mi gloria. Eres el que levanta mi cabeza. Y no importa que la gente hable, no importa que la gente diga que no hay en mí salvación, no importa que la gente diga que yo no soy creyente, que soy un impío, que soy un inconverso, no importa lo que la gente dice. Yo estoy seguro que estoy en tu casa, estoy en Dios, estoy perseverando, estoy siguiendo. Y no importa que la gente diga esto, yo estoy en Dios, y como estoy en Dios, tú eres el que levanta mi cabeza a pesar de sentirme tan mal. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos esta tarde, dice el versículo número 4: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Qué rico se siente cuando usted está consciente de que el Señor le va a responder. Sigámoslo leyendo para terminar. Dice el versículo número 5: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. La palabra sustentar, lo que significa es, la palabra sustentar, para que lo entendamos, lo que significa es apoyo. Es un apoyo. Entonces, el salmista está dando acá a entender de que él estaba vacío, se le habían acabado sus amigos, estaba en esta situación de soledad, en este arrinconamiento de adversarios, de enemigos, y entonces no encontró apoyo en nadie, humanamente hablando. Pero dice que el Señor Dios lo sustentaba, y entonces él sentía ese apoyo en Dios. Bueno, yo no sé si usted en alguna ocasión usted ha sentido eso. O sea, mire, porque todos estamos sufriendo esto mismo de David. Usted tiene un montón de enemigos. Todos tenemos un montón de enemigos. Y entonces, y cuando nos acorralan, cuando nos ponen en una situación, en un callejón sin salida, qué rico se siente venir un lunes, arrodillarse ahí, arrodillarse a un culto, y usted levantarse y saber que usted ya oró y usted ya le pidió al Señor
usted va internamente con un apoyo interno que no se lo puedo explicar. Solo los que lo han vivido, saben que le han detectado cáncer, que le han detectado SIDA, que le han detectado una enfermedad incurable, diabetes, que le van a cortar el pie, y usted se viene a orar. Y usted se viene a orar, a buscar del Señor. Usted se viene a una vigilia, se viene a un culto, se viene aquí a la iglesia. Le han dicho que se va a morir dentro de 2 meses. Y usted se viene a orarle al Señor. Y entonces usted empieza a sentir un sustento en la oración, como que es comida. Usted empieza a sentir algo que le alimenta, que lo sustenta. Siente un apoyo. Y aquel le dice: te vas a morir, pero de su interior surge algo que le dice, una voz le dice: no te vas a morir. Y el otro le dice: te vas a morir, compra la caja. Pero de su interior hay otra voz que le dice: yo ya te sané, yo ya te levanté. Pero el otro dice: no, la gente dice que te vas a morir. Pero de tu interior sale una voz que dice: no te preocupes, no estás solo, yo ya hice la obra y te vas a levantar, no importa la situación en que estés. Eso es lo que sintió el salmista David. En ese caos, en ese panorama difícil, sintió un alimento que lo sustentaba. Y ese alimento era el de Dios. Yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, acá en esta sociedad, a alguien que ya de 30 años no se ha casado, a una mujer, entonces la gente le hace burla, le dicen: ya la dejó el tren, ya la dejó el tren, ya la dejó el tren. Y la gente anda con ese bullying, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho: el que le ande diciendo eso, dígale que vos me vas a mantener el marido. Así de sencillo. O sea, vos me lo vas a mantener. Si vos me lo vas a mantener, me mandas el cheque a tal cuenta y entonces yo me caso. O sea, hay unas loqueras y unas tonteras. O sea, unas tonteras. Y entonces la otra se siente sola, se siente abandonada, se siente no sé qué. Y entonces al primer loco que le dice algo, a ese loco le hace caso. Den un fuerte aplauso pues al Señor. Y la hermana que tenía 20 años perseverando y termina con un loco. Y uno dice: ¿qué pasó? Se desesperó. Y ahí es donde usted tiene que agarrar estas palabras. O sea, usted no depende ni de hombre, ni de mujer, ni de hijos, ni del tío rico de Estados Unidos. El que nos sustenta a nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos sustenta. Él es nuestro apoyo. Entonces, desprecio el ayuno. No, la gente es temporal y le ayudará. Y eso uno en una iglesia lo llega a entender. Mire, aquí hubieron unos que recuerdo que cuando se compró este terreno, unos dijeron: mire, hermano, yo le sirvo de fiador, dijeron uno. El otro dijo: mire, yo voy a dar tanto. Mire, yo voy a dar el diezmo, dijo el otro. Entonces uno, a lo largo de los años, como pastor, empieza a depender de Dios totalmente. Totalmente, al 100%. Y uno no lo entiende esto. Y entonces la pandemia viene a rectificarnos y a certificarnos que con gente y sin gente la obra siempre va a seguir. Porque la obra no es de los hombres, sino que la obra es de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Lo que eso significa es que uno aprende a entender que el que lo sustenta a uno no es el que más diezma, no es el que más manda. El que lo sustenta es Dios. Dios. Entonces, en su vida, el que lo tiene que sustentar a usted es Dios. No es su trabajo.
Es Dios. Dios lo tiene ahí. Dios sabe hasta qué momento lo va a llevar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, el que nos sustenta a nosotros no es la remesa. Ese es el medio que Dios ocupa. El trabajo, ese es el medio que Dios ocupa para bendecirnos. Pero el chorrote viene de arriba. Dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, porque la gente corría al tío rico, la gente corría al trabajo, la gente corría a los hombres. No, mi socorro viene de allá arriba. Se acabó el tiempo, hermanos. Terminemos esto. Versículo número 6. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Imagínense cómo andaba la confianza de David. 10 millares, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 10 millares? ¿Cuánto? 10,000, ¿verdad? 10,000. O sea que imagínense cómo andaba el nivel interno de energía, para que lo entendamos. Como recuérdense que esto es como internamente uno tiene una energía, ¿verdad? Entonces, para irle a hablar a una persona, usted necesita una energía. Y entonces eso de adentro que él tenía, esa convicción que él tenía interna, entonces él decía: yo estoy solo aquí, pero no importa que me pongan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 personas enfrente. Dice acá: no temeré a 10 millares que pusieran contra mí. O sea, no les tengo miedo. Yo solo para 10,000 no les tengo miedo. ¿Y sabe por qué no les tengo miedo? Porque dentro de mí hay un Dios que pelea mis batallas. Y esa es la convicción interna de David. Y vea lo que hace David. El versículo número 7. Con esto terminamos. Viene y dice: levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. ¡Ja! Imagínense qué confianza le da David. O sea, que llega a un nivel de confianza con Dios de Padre. Llega a un nivel de confianza de Dios de amigo. Y entonces va a levantar al Señor, va a levantar a su papá. Y lo va a levantar y le dice: papá, levántese. Papá, levántese. Y le dice: levántate, Jehová. Papá, levántate. Levántate. Porque tú siempre, papá, siempre le has quebrado las quijadas a todos mis enemigos. Mire, es que eso es poderoso. Mire, yo recuerdo una pasada, creo que tenía como 15 años. Yo por eso detesto esa gente mayor que molesta a los chiquitos, los detesto. O sea, entonces en el colegio habían unos tipos grandes de bachillerato que molestaban a los chiquitos. Y entonces yo creo que estaba en 8º grado. Y entonces a mí me indignaba que estuvieran molestando a alguien y que lo agarraran de pato, pues. O sea, literalmente, porque eran unas vulgaridades que hacían tremendas. Y entonces yo me les iba a poner y me les ponía. Y varias veces me agarraban a patadas y todo. Pero yo, con tal de defenderlos y con tal que aquel ver a el otro chillando ahí porque el otro, o sea, lo había hecho pedazos. Entonces, me recuerdo de una ocasión que, como no me podían esos grandes, entonces me agarraron entre dos, para que tenga una idea. Porque yo hacía pesas para defenderme de esos grandes, para que usted tenga una idea. Yo practicaba boxeo para defenderme de ellos. Y los que han estado en el colegio entienden esto. Yo vivía haciendo pesas de chiquito.
para defenderme de ellos. Y ninguno de ellos me ganaba en fuerza de mano, ninguno, nada. O sea, ya me tenían bien medido. Y entonces, pero mire, me agarraron como entre 2 y 3 y me pegaron una. Pero yo estaba, como dicen, endiabladísimo. Y entonces yo estaba así, endiabladísimo. Y en eso recuerdo que llegó mi papá a traerme al colegio. Y entonces cuando llegó y me vio así, que yo sabía que me habían agarrado entre 3 y que por eso me habían dado, pues. Y entonces, ¿qué te pasa? Me dijo. Es que unos monos ahí arriba de grandes me agarraron, le dije yo. Solo deme 30 minutos y yo me voy a ir a agarrar con ellos, le dije. Se me quedó viendo, cállate, mono, me dijo. ¿Quiénes son? Me dijo. Ahí arriba están, me dijo, le dije. Y mire, recuerdo que mi papá se bajó del carro y me dijo, aquí quédate. Fue allá arriba a hablar con los muchachos y santo remedio, nunca más me volvieron a molestar. ¿Qué les dijo? No sé. Ahora somos amigos con ellos. Uno es hijo de una empresa de helado, es la más grande del país. Y entonces, ¿te recordás cuando me pegaba? Le digo yo. Y entonces, lo que le quiero decir es, qué rico cuando uno va a levantar al papá para que vaya a enfrentar a sus enemigos. Qué rico cuando usted levanta a su papá, Dios, y le dice, Señor, ya no aguanto esta deuda. Pagámela, Señor. Mandame clientes, ve cómo me la pagás. Señor, ayúdame, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esta diabetes, ya no aguanto esto, ya no aguanto esto otro. Señor, ayúdame. Y usted le jala la camisa y el Señor viene y le saca a uno y lo perdona y lo levanta y lo sana y lo restaura. Qué rico se siente cuando ese padre hace lo que tiene que hacer por el hijo. Y el salmista acá dice, levántate, Jehová, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla. ¿Por qué dice en la mejilla? Porque cuando usted pelea, por eso usted ve que siempre los boxeadores se cubren la mejilla. Porque la mejilla, a veces uno piensa que aquí, pero no, acá. En la mejilla, yo recuerdo que una vez peleando me noquearon y caí, entonces, pero fue que me descuidé en la mejilla. O sea, yo bajé la guardia y en lo que pegaron aquí, perdí y quedé inconsciente. La mejilla es un punto clave y entonces para botar al enemigo. Entonces el salmista le dice, a todos mis enemigos vos les has agarrado aquí y les has pegado en la mejilla y no han podido ni levantarse y los has noqueado, Señor. Así como a todos esos otros enemigos, ahora, Señor, a este enemigo quiero que lo noquees también. Y el Señor siempre le respondió a David y siempre obró a favor de él, porque David sabía que Dios peleaba sus batallas. Y usted tiene que saber también que usted no es hija de don fulano. Terrenalmente probablemente su papá no tenía ni dónde caer muerto, probablemente ni dónde caer muerto, pero usted ya hace algunos años se convirtió a Cristo y Cristo la adoptó como hija suya y hijo suyo, y ahora usted tiene un padre y ese padre pelea sus batallas y a sus enemigos los agarrará a trompones y les pegará en la mejilla y los derribará. Esas deudas, esas enfermedades les pegará en la mejilla y las derribará, y usted saldrá victorioso y dirá, cuán bueno es el Señor y misericordioso con nuestra vida. Y es acá en donde el salmista dice, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Cuántos enemigos el Señor ha derrotado en su vida? Es tremendo lo que el Señor hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener la confianza, hermanos. Por eso es que aquellos que no entienden esta verdad, por eso es que somos creyentes. Por eso es que somos seguidores empedernidos de Cristo.
Porque hay uno que pelea las batallas de uno. Fíjense que uno no le desea el mal a nadie, ¿verdad? Pero en el 94, me recuerdo cuando al pastor le quitaron un vehículo, el Señor nos lo devolvió a los 3 meses. El mismo vehículo que se había comprado. Pero para no cansarle, ¿sabe cuál fue lo triste? Que ese que encañonó ahí en la 29 el pastor, atrás, ese mismo, a los 2 meses murió en un tiroteo. En el mismo tiroteo en donde nosotros recuperamos el carro. No hubo necesidad de poner una demanda. No hubo necesidad de maldecirlo. No hubo necesidad de hablar de él. Es que Dios siempre peleará tus batallas. Dijo el Señor, la venganza no es tuya, es mía. Él peleará. Si te hacen una injusticia, no pelees. Porque te vas a defraudar de las leyes, te vas a defraudar de la corrupción, te vas a defraudar de todo el sistema. Pero deposita esa causa delante del Señor. Y el Señor va a pelear tus batallas. Y vas a ver a tus enemigos golpeados, derribados. Porque no vas a ser tú, sino que va a ser el Señor el que los derribará.